Vamos a hablar primero con Karina Montoya, que es analista de Semana Económica, y con Rodrigo Cruz, que es periodista del Diario El Comercio, para que nos pongan un poco al tanto de qué fue con las consorciadas, ¿no? Porque han quedado ahí medio encaletadas. Luego vamos a hablar con Jorge Ríos Quirós, que ha sido director general de la esfera de comunicaciones y sigue siéndolo. Y vamos a hablar del gasto público en publicidad, porque aquí se han disparado tomates y cebollas y nadie tiene muy claro cuáles son los números, cuál es la data y sobre qué se construye una opinión bien plantada. Entonces, Rodrigo va a venir a ayudarnos en ese sentido. Y finalmente viene Enrique Ocrospoma, que es candidato a la Municipalidad de Lima por Perú Nación, para darnos alcance sobre cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas y finalmente por qué es que los electores tendrían que ponerle un ojo encima a su candidatura. Pero arrancamos con lo prometido, que son las consorciadas. Buenas noches. Buenas noches, Mijael. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, bien. Gracias por la Viernes, invitación. feriadito, los he sacado de la cama. Más o menos. Me parece fantástico. Señores, ustedes han hecho un trabajo puntilloso y además de largo aliento, tratando de investigar el asunto de las consorciadas, que ha sido un asunto que, como decíamos, por toda la bulla política y por todos los, qué sé yo, estímulos exógenos que han habido en el Perú, han quedado un poco postergados, pero la relevancia jurídica, económica y sobre todo de cara a las políticas públicas futuras sigue intacta. Cuéntenos, por favor, qué ha pasado con todas las consorciadas vinculadas con las empresas corruptas y qué es lo que viene. Ok, no sé si empezamos. Bueno, la última noticia que se ha dado es básicamente que las socias de Odebrecht en dos de las obras principales que están bajo investigación, que es la IRSA 2, el tramo 2 y 3, perdón, de la IRSA Sur, y la interoceánica. Exacto, la interoceánica, y también la construcción de la línea 1 del tren eléctrico han sido excluidas de la investigación, digamos, que se estaba llevando a cabo alrededor de estas obras, ¿no? Ahora, esto es un tema también que el titular han sido excluidas, pero básicamente lo que ha pasado es que han sido excluidas por una cuestión de forma. ¿Qué ha sucedido? Que el fiscal no ha señalado, al menos es lo que dice el Poder Judicial, no ha señalado los cargos específicos que hay que imputarles a estas empresas como personas jurídicas, o sea, como sociedades. Entonces, ¿qué ha pasado? El Poder Judicial ha interpretado que el fiscal no ha hecho esa imputación, que es decir, no sabemos supuestamente de qué están siendo, por qué están siendo investigadas, entonces le ha pedido al fiscal que corrija esa situación. Y en estos momentos estamos justamente en una situación en la que la Fiscalía estaría evaluando qué hacer. Hay una especie de limbo. Para abonar en lo que nos has dicho, sucede lo siguiente: en el Perú las personas jurídicas no son pasibles de denuncias penales. Los que sí son pasibles de denuncias penales son los representantes legales, las personas jurídicas. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio Público ha buscado tipos penales específicos para poder encauzar procesos en contra de las consorciadas, pero lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal y además lo ha hecho mal con plata de todos los peruanos. Y eso ha tenido como resultado que este limbo se consolide. Por favor. Bueno, y importantes las precisiones que hacen acerca de lo que está ocurriendo en el caso de las consorciadas. Y bueno, he traído acá parte importante de la resolución de la Primera Sala Penal Nacional, por ejemplo, que es, creo yo, la parte más que se debe destacar, que es la página 9.3.4, donde la Sala Penal dice: para ser incorporada en un proceso penal una persona jurídica, la imputación que se le atribuye debe estar delimitada cuando se formaliza la investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando el fiscal, en este caso el fiscal Hamilton Castro, en diciembre, posterior a cuando pidiera la prisión preventiva para los directivos de estas consorciadas, él el 21 de diciembre pidió que sean incluidas las personas jurídicas, pero cuando pide que se incluyan las personas jurídicas no acreditó, no puntualizó por qué... Claro, ¿cuál es el tipo penal que se le imputa? Que es colusión y lavado de dinero. La sala le ha dicho: mira, tú cuando has formalizado investigación preparatoria para estas empresas, no me has dicho, o sea, no has encajado el tipo penal, no me has dicho por qué cargos le estás acusando. Por esa razón, la sala decide revocar la decisión de la inclusión de estas empresas consorciadas. Pero creo yo que aquí hay un tema más de fondo, que es importante que se remarque. ¿Qué pasa? Estamos hablando de Odebrecht, ya casi el 21 de junio se ha cumplido 1 año y medio de que explotó el caso Odebrecht, de que estamos hablando del caso de corrupción más importante del país de los últimos años. Pero a la vez ha pasado más de 1 año y medio y todavía la Fiscalía no cierra un acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata. Eso es muy importante porque la Fiscalía en este caso no tiene los elementos para poder contrastar. ¿Por qué es importante ver la colaboración eficaz? Por un lado tienes el testimonio, que es una declaración de un testigo, pero por otro, un colaborador eficaz está obligado a entregarte material, pruebas documentarias que acrediten lo que está diciendo o que acrediten su versión, ¿no? Y bueno,
la Fiscalía hasta ahora, el fiscal Hamilton Castro hasta ahora no ha podido cerrar una... ¿Qué está pasando al interior? No se sabe. Creo que merecemos una explicación. Lo último que se dijo fue de que tenía que verificar lo que se estaba diciendo. ¿Será eso? ¿Será un tema de capacidad? De repente, quién sabe, de repente la empresa está condicionando su colaboración eficaz con el cierre del pago de reparación civil. No lo sabemos. Creo que es importante, aprovechando ahora que va a entrar un nuevo fiscal de la Nación, entenderlo. Entender ahora, qué está pasando, sobre eso ¿no? vamos a hablar, porque hay que tratar de entender por qué es que la Fiscalía ha ido con este ritmo ralentizado. Pero muchos de los televidentes se preguntan por qué en Brasil se ha logrado la colaboración eficaz con tanta celeridad y aquí en el Perú nos hemos demorado tanto. Y sí es importante entender que en Brasil la colaboración que se llama delación premiada funciona al revés, me explico. Y lo hago rapidito. Aquí en el Perú, cuando uno está acusado puede pedir, hey, yo quiero ser colaborador eficaz, entonces la Fiscalía le da ciertas ventajas. En Brasil es al revés. Primero te condenan, te vas a la cárcel y recién allí tú dices quiero colaborar, entonces te bajan la sanción y ese es un sistema más eficiente. Ahora, Rodrigo, te pregunto antes de seguir conversando con Karina, ¿tú crees que la Fiscalía se ha equivocado? Porque mira, un estudiante de Derecho de primer ciclo sabe lo que bien ha apuntado la sala. ¿O hay un interés ahí oculto? No, yo creo que así, como es ese dicho, ¿no? Lo que empieza mal, termina mal. O sea, estamos viendo de que de un inicio, creo yo, la Fiscalía, no estoy diciendo que ha terminado mal, pero estamos yendo un camino de incertidumbre. O sea, vamos al desbarrancadero. Estamos al filo, ¿no? Estamos en pasamayo, ¿no? Con neblina. Con neblina, de madrugada. Pero el problema es de que yo creo que desde un inicio no se ha sabido presionar bien al colaborador. En este caso, a Jorge Barata no se ha sabido presionar bien, que hemos llegado al punto en que esta incertidumbre no se sabe. Por ejemplo, antes de que la renuncia de Kuczynski, apareció el problema que hubo con la Procuraduría. La Procuraduría le puso un monto de reparación civil, la empresa Odebrecht dijo que era impagable, y al parecer esa fue una de las razones por las que no se cerró la colaboración eficaz. Se frustró, digamos, el acuerdo. Exacto, sí, es verdad. Es más, tanto en Brasil como en la Fiscalía peruana tuvieron el temor de que Marcelo Odebrecht había reculado, había retrocedido su intención. Para hablar del caso Odebrecht hay que entender que no estamos hablando de personas particulares, individuales, autónomas. No es una corporación. Es una corporación que actúa en grupo. O sea, que sigue actuando en grupo, persiguiendo salvaguardar lo poco que le queda. Exacto, no es casual que el abogado de Barata también sea el abogado de Luis Antonio Mameri, que es el jefe de América Latina de Odebrecht. O sea, acá estamos actuando de una corporación que está defendiéndose en grupo sus intereses. Y es parte de la defensa de Migliaccio y es parte de la defensa del propio... Exacto, y claro, y ellos están buscando sus intereses también. A ver, la semana pasada salió una entrevista muy importante en el diario La Nación de Argentina. Habían entrevistado al fiscal brasileño Deltan Dallagnol. Él es el famoso fiscal que a los 34 años empezó la investigación Lavajato y la sigue liderando. Él dijo, una de las cosas importantes que dijo fue que lo más importante para su caso, entre otras cosas, fue cerrar la primera colaboración eficaz, la de Roberto da Costa y la de Alberto Youssef, que fueron los primeros delatores y lo que generaron este desbarranco. En Perú todavía no tenemos un colaborador eficaz y tenemos más de 1 año y medio de investigación. Eso en Odebrecht, porque de Lavajato hablamos desde junio del 2015. Recordemos el caso Castillo de Arena, o sea, ya es un caso más o menos que ya tiene... O sea, claro, si tomas en cuenta que de hecho toda la carpeta fiscal que estaba liderando, que sigue liderando Hamilton Castro, se abrió más o menos... en 2015, estamos prácticamente en el tercer año un rato, ¿no? en el que formalmente empezamos a hablar de eso. Fue en el gobierno anterior cuando se abrió esta comisión especial de investigación. Ya tenemos un presidente que ha sido nada menos ha renunciado a su cargo por estar implicado a Odebrecht, ¿no? O sea, tenemos claro, no es que pasó piola. Claro. Correcto. Ahora, les pregunto a los dos, que son periodistas empapados en la materia, el presidente Vizcarra, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, evidentemente ningún astrónomo ni Nostradamus hubiera pensado que iba a ser presidente, dijo una vez en el Congreso que había un lavajato peruano y que había un club de empresas consorciadas que se estaban asignando a dedo las obras, inflando, ya lo sabemos, con el 108%, y ustedes lo conocen mejor que yo. Pero parece que ese ministro que terminó saliendo por el asunto de Kunturwasi y de ahí salió libre de polvo y paja por el Poder Judicial, ahora que es presidente se olvidó del vigor de sus palabras. Lo que pasa es que en general, respecto al tema del lavallato peruano, ha habido
muchas indirectas. El mismo en su momento, ahora el expresidente Pedro Pablo Kuczynski también lo mencionó, lo ha mencionado ahora el presidente Martín Vizcarra, pero lo que sucede en general es que, como dices, y si lo comparamos con el caso brasileño, el Perú no está preparado a nivel ni de su, digamos, normativa o mecanismos jurídicos, ni tampoco a nivel de los conceptos que maneja para poder definir eso que en Brasil ha sido muy fácil, que ha sido la reparación civil, que en realidad no lo llaman así, son las multas como también las cobran en Estados Unidos. No existe ese tipo, digamos, de marco para poder nosotros de forma rápida decir, empujar hacia... exacto, hemos descubierto que hay ese sobrecosto, y ese sobrecosto está injustificado, o que ha habido colusión, y digamos, verlo rápidamente, identificarlo, cuantificarlo con criterios y cobrarlo. O sea, no tenemos todo eso armado. Cuando Lavallato llega a Brasil, todo eso ya estaba armado. O sea, Lavallato no es una cosa nueva en Brasil. Parte de Mensalao, había Castillo de Arena, aterriza Lavallato. Creo que esas son las diferencias principales. Ahora, el propio presidente Kuczynski, en una edición de Chicharrón de Prensa, también habló del Club de las Constructoras Peruanas y del Lavajato peruano, y también se desinfló una vez que hubo llegado a Palacio. Entonces, hay como un doble discurso en las autoridades frente a esto, ¿no? Porque se habla mucho de la lucha anticorrupción, pero a la hora de los loros... Bueno, hasta donde llegue, ¿no? O sea, de repente hablamos de lucha anticorrupción, pero si me tocas a mí ya no es lucha anticorrupción, aquí me quiero proteger. Yo creo que más de uno pensó cuando apareció el caso de las consorciadas que se iba a formar el Lavajato versión peruana, ¿no? Sí. Que los empresarios, los líderes de estas empresas de construcción, las más importantes del país, se iban a convertir en nuestra versión de Marcelo Oder, en nuestra versión de OAS, nuestra versión de Camargo y Correa, pero no pasó. Razones todavía nos deben una explicación, creo yo. ¿Por qué? O sea, nosotros podemos suponer de que ha habido problemas, no sé, de logísticos, problemas de que Barata no quiere cerrar su acuerdo de colaboración fiscal, de repente la Fiscalía no puede, pero también hay un tema institucional que es muy fuerte, que es muy importante también destacarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, hace poco hablaba la ex procuradora de lavado de activos, Yanni Briones, y comentaba algo que es muy dramático. La Procuraduría de Lavado de Activos solamente en el año tiene un presupuesto anual de 4 millones de soles, que la mayoría, casi el 80% se ve en gasto corriente. No tiene ninguna oficina al interior del país. Para ponerlo en cristiano, para los que no sabemos tanto... Tiene un carro, hay un carro. Gasto corriente es básicamente planilla. Exacto. O sea, le están pagando un equipo muy pequeño de gente para que pueda aguantar la investigación más importante de corrupción en el Perú. Y que no solo es eso en lavado de activos. Hay muchos otros casos, o sea, por ejemplo, en tienen una sola oficina en Lima. O sea, no tienen ninguna oficina al interior del país. Tienen un carro nada más para movilizarse. ¿Un carro? Sí, o sea... Bueno, pero entonces, señores, nos están vendiendo datos por liebre, porque todos los políticos se llenan la boca hablando de la lucha contra la corrupción. Una oficina, un carro y 4 millones de soles. Cuando vino a Lima Rodrigo Janot, el ex fiscal de la Nación de Brasil, él habló acerca de 3 puntos importantes para generar una lucha anticorrupción radical. Primero es la autonomía de la Fiscalía del Poder Judicial. La Fiscalía de Brasil y el Poder Judicial de Brasil tienen autonomía presupuestal. Ellos no dependen del Ejecutivo para generar su presupuesto. Ellos además han apostado por la modernización y la capacitación de sus fiscales, y también hablas de la cooperación. Por ejemplo, el fiscal de Lavajato tiene 38 años actualmente, o sea, a los 34 empezó una investigación, tiene su maestría en Harvard, por ejemplo, y tiene todo un equipo, tiene un edificio entero de gente que está trabajando para ellos. Tenemos también, por ejemplo, la cooperación internacional judicial. La cooperación judicial internacional en un caso como Lavajato es fundamental. Generar relaciones, por ejemplo, en países como Suiza, en países como las Islas Vírgenes, donde se crean estas sociedades offshore, donde justamente Odebrecht generó estas empresas para poder canalizar su dinero. O sea, investigar un caso de corrupción es sumamente complejo y se necesita toda una logística. Y además un equipo intersectorial, porque hay que saber derecho, pero también hay que saber finanzas, contabilidad. Exacto. Gente ahora, súper capacitada. Pregunta que les hago a los dos. Las empresas consorciadas que estuvieron en el ojo de la tormenta en el momento en el que reventó el escándalo, siguen licitando en el Perú y siguen construyendo. Sí, ¿Qué está pasando? No están legalmente impedidas de ganar obras con el Estado, pero en verdad varias se han retraído a contratar con privados. Entonces, en verdad, consorciadas, para decirnos, estamos hablando de Graña y Montero, de JJC, ICSA. Club de la Construcción, hay muchas otras más que salieron también nombres, entre ellas nuevamente Graña y Montero, también se mencionó en su momento COSAPI, Obrainsa, que tiene 2 ex ejecutivos que están siendo, digamos, están metidos en tema judicial también, pero consorciadas, como digo, legalmente no están impedidas, pero en verdad de las que están ganando obras con el Estado hasta el momento, JJC. Refinería de Talá, pero... Cuando hablamos de las constructoras y de este club, son las que todas se ponían de acuerdo para poder... El club.
claro. Claro, o sea, es la idea de un club, de un cártel, ¿no? Es ponerse de acuerdo para tener precios y sistemas de Era colusión. como dice, el capitalismo de amigos se había generado ahí. Pues, Un ¿no? crony capitalismo en el sentido más estricto de la palabra. Ahora, ¿por qué? Yo sé que el abogado soy yo, pero ¿por qué siguen licitando? ¿Por qué no los hemos parado? ¿Por qué no hemos detenido esto? Bueno, como bien sabes, justamente como lo mencionas, en el Perú no existe, no hay manera de que sea una empresa como persona jurídica. No está sentenciada específicamente, ya sea por lavado de activos o por colusión, cohecho, sí. etcétera. Simplemente no está impedida de licitar con el Estado. Y es así como se mantiene la situación, ¿no? Ahora, ponemos un poco discúlpame sí, que te interrumpa, es un vacilón esto, porque acaba de aprobarse una ley que dice que cualquier sentenciado por corrupción no puede trabajar por el Estado persona natural. como persona natural, pero las personas jurídicas que están imbuidas en procesos contra el Estado por corrupción y que están sentenciadas sí pueden. Sí, correcto. Ahora, pero es que va a ser muy impopular lo que voy a decir, ¿ya? Pero yo creo que también hay que pasar a una perspectiva, por así decirlo, como el caso Siemens que hubo hace tiempo, ¿no? Ajá. Una empresa, la mayor contratista de Europa, reconoce que pagó millones de dólares en sobornos en países de Latinoamérica, Europa. ¿Y qué hicieron? Reconocieron su soborno, le cayó la multa, cambiaron a los directivos y se reformó la empresa. En Brasil, hoy por hoy, Odebrecht sigue, o sea, hace poco nomás está generando, creo que hizo un puente en Sao Paulo. Sí. O sea, la idea no es tampoco agarrar a la persona jurídica y ponerla, por ejemplo, en la cárcel a todos sus directivos, sino más bien separar a los directivos que han estado metidos en corrupción y de alguna manera, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la ley que se ha aprobado. ¿La ley 3737? Claro, exacto, de que si una empresa reconoce que ha cometido actos de corrupción, se va a perseguir penalmente a estos directivos y la empresa se compromete a generar o a incorporar un programa de compliance dentro de la empresa. Ahora, hay dos leyes para eso, ojo. Salió una, que era, justamente se creó esta especie de reconocimiento del delito de las personas jurídicas, creo que es la ley 3424, que en todo caso lo que decía es, si tú eres una empresa y generas un programa de compliance, cuando en algún momento tengas algún tema judicial, para los que no sabemos un programa de cumplimiento es básicamente básicamente te obligas. Sí, te obligas tú, te creas una serie de normas y de mecanismos y protocolos para decir si es que yo detecto que alguien en mi empresa para prevenir, claro, casos de corrupción. Está justamente metido en temas de corrupción, yo lo detecto, yo lo denuncio y yo misma me encargo de separar a esa persona de la organización para que no siga causándole daño a la empresa. Eso es compliance o cumplimiento en todo caso, ¿no? Eso salió una ley, algunas empresas lo han adoptado, otras no. En verdad, de la investigación que venimos haciendo en la revista, son muy pocas las empresas que todavía se han tomado este tema en serio. Y luego por el lado de la ley 3737... O sea, la autorregulación acá no ha funcionado. Todavía no está calando lo suficiente. Es que también hay que ver lo que ha pasado con Odebrecht. O sea, mira, por ejemplo, yo creo que hoy por hoy ninguna empresa brasileña va a querer acogerse a la colaboración eficaz después de lo que me he visto que ha pasado con Odebrecht, claro. Ahora, tengo entendido que OAS iba a acoger la colaboración eficaz, iba a acercarse, pero después se distanció, ya no volvió. Sí. En una entrevista que le hizo al fiscal de la Nación hace un mes, él me dijo eso. OAS se había acercado a hablar con nosotros la primera vez, después ya no regresó. ¿Por qué? Porque vio todo este cargamontón la avalancha que justificado, claro, en parte, y las demás ya no quisieron colaborar. Ahora, ¿no? El problema es que, y ustedes me dirán, digamos, las dimensiones, es que la sanción contra Odebrecht, al menos aquí en el Perú, ha sido draconiana y han terminado asumiendo parte de los costos los proveedores, la cadena de pagos y tal. Y entonces uno tiene que entender que por más que la empresa haya hecho basura y media, no se puede detener lo que ya está en curso. Claro, claro. Y eso ha sido justamente, yo creo que ha pasado, como dijimos, 3 años y contamos desde el momento en que Hamilton Castro asume esta investigación. Estamos en un momento en que podemos decir que de hecho yo, desde el punto de vista de análisis económico y financiero en general y cadena de pagos, la intromisión del Ejecutivo con esta intención supuestamente buena inicialmente de poder cobrar una reparación civil y haber dado sanciones que escapaban justamente de su espectro, o sea, sanciones que en su momento debió haberlas dado justamente el Ministerio Público, solicitar esas sanciones. Y no se dieron. Y que exacto, nunca se ha llegado a no se ha llegado a ese momento todavía. Pero, nuevamente, esta ley que salió, el decreto de urgencia 003... Que fue un desastre. Exactamente, que primero quería cobrar una reparación civil que nunca se llegó a calcular, que hasta el momento todavía no se calcula. Y castigaba a la empresa que reconocía, que decía acto de corrupción. Y castigar a la empresa y además que reconocía. Le congelaron una cantidad de plata menor a las coimas que se les imputan. O sea, kafkiano. Y después dijeron de que se retrocedía la economía, se caían las inversiones, justamente lo que viene.
Y otro tema creo que para contextualizarlo es que es la primera vez que la Fiscalía o las autoridades judiciales de este país se enfrentan, creo yo, un caso de corrupción corporativa transnacional. O sea, nunca antes en la historia judicial de Perú se ha visto que una empresa transnacional había generado toda esta cantidad de corrupción. el contrato de Dreyfus, ¿no? Pero en la magnitud de Odebrecht... No. O sea, y siempre es bueno precisar, estamos hablando de Odebrecht nada más, pero Lavajato excede Odebrecht. Claro, Faltan Oas, Camaro y Correa, Andrade Gutiérrez. Gutiérrez, Y de esas no tenemos Galbao, ninguna noticia. y de las constructoras peruanas, ¿no? Que ahí también han agarrado migaja. Ahora, Sí. lo que mucha gente no entiende es que las pérdidas que todo este sistema, que no está funcionando, no solamente pueden cuantificarse en la obra que se dejó inconclusa, sino en el costo de oportunidad que los peruanos estamos asumiendo de que la carretera no se acabe. Claro. Es decir, ¿No? ¿a O dónde sea, pudimos haber asignado ese recurso exactamente. en lugar de asignarlo a una obra que sigue sin terminar o que nos ha salido más caro de que le puede haber salido a Chile, a Colombia, a México? Ahora, y también es importante, por ejemplo, ver con la IRSA, con la carretera interoceánica, que fue un proyecto pues titánico que se nos vendió a los peruanos como que iba a ser el principal catalizador del comercio entre el Perú y Brasil, y hoy día pasan 4 plátanos por ahí. Ahora, eso parte de un Y problema... droga también, Y droga. Además más fácil, ¿no? O sea, sin mochileros. Media soborno, sí, claro. Ahora que lo mencionas, eso parte de un problema clave del que no se está hablando y de que en su momento, cuando entró el presidente Pedro Pablo Kuczynski, era el tema de cómo nos aseguramos que las obras que queremos hacer son las obras que necesitamos y cómo nos Que aseguramos, tendría que ser obvio, ¿no? correcto, pero no lo es Pero tanto acá en el trópico, pues. a nivel justamente de los gobiernos que siempre quieren, o sea, cada gobierno, cada distrito y cada gobierno regional y cada ministerio tienen todos una agenda de intereses. Entonces, la idea es que esos intereses no sean los que sobresalgan, sino las necesidades, ¿no?, de la ciudadanía. O sea, y aquí regreso al tema de la colaboración eficaz porque, a ver, un caso de corrupción se caracteriza por el pacto de silencio que hay entre las personas que participan, ¿no? ¿Cómo rompes ese pacto de silencio cuando una de ellas decide colaborar con la Claro, justicia? lo que los gringos llaman el whistleblower, ¿no? El primero que habla y cae todo. Exacto, pero acá, claro, todavía no logramos esto, ¿no? Pero por otro lado vemos lo que está ocurriendo en Brasil y claro, lo vemos con cierto, ¿cómo decirlo?, ¿no? Una cierta envidia, cómo se está progresando, cómo se están cerrando. Pero, a ver, es una oportunidad lo que va a ocurrir con la Fiscalía. El 21 de julio va a haber un cambio fiscal en la Nación y aquí él ha dicho, él ha prometido, ha anunciado de que va a generar, o sea, una de sus propuestas va a ser que de repente se puede crear un equipo nuevo que investigue el caso de Lavajato o reforzarlo de alguna manera, le ha pedido ya un informe a los fiscales que tienen su caso. ¿Por qué? Porque actualmente en la Fiscalía hay 2 fiscalías que ven los casos de Lavajato, Claro. lavado de activos, anticorrupción. Y Los además dos son- tienen un pan con mango porque no terminan de definir cuál va en dónde. y son cada uno maneja 2 estrategias distintas. Por un lado, la Fiscalía de Lavado de Activos ha podido interrogar a Barata, a Marcelo Odebrecht, pero bajo la condición de ser un testigo. Claro, o sea, lo que le vaya a decir Jorge Barata en Brasil no puede ser usado en su contra. No Claro, puede ser no es usado en su vinculante contra, para el proceso nacional. y además, no hay este compromiso de ser probable eficaz que te voy a entregar documentos, pruebas, todo eso. Y es solamente una, claro, es una O sea, declaración, y es importante porque te básicamente hable un cafecito informativo. claro, y te abre el panorama de lo que está ocurriendo. Rompes ese pacto Ahora, el pacto de silencio que hay en el caso de anticorrupción está el. ¿Te la parece, colaboración Rodrigo, que el fiscal Sánchez no ha tenido un buen desempeño en cuanto a manejar este tema y el fiscal Chavarri, que ahora entra, es una ilusión, presenta Mira, una alternativa más clara? Yo creo que el fiscal de la Nación actual sí ha tenido un gran interés en avanzar en el caso de Lavajato, pero claro, hay un montón de factores, no hay solo uno. Hemos podido avanzar, o sea, veamos nomás el panorama regional. Después de Brasil, Perú es el país que más ha avanzado en Lavajato, Sí. es claro, tenemos O una... sea, con las idas y venidas hemos avanzado. Claro, o sea, a diferencia de Argentina, a diferencia de Colombia, a diferencia de Panamá, Perú es el país que más avanzó. Y no solamente lo ha reconocido el mismo fiscal de la Nación, sino fiscal de la Nación de otros países, ¿no? Dicen, no sé, hasta colegas conversando, oye, mira, lo que pasa en Perú jamás va a pasar en Argentina, un presidente renunciando por Odebrecht, el otro presidente prófugo. El problema es que se abren los casos
pero ¿en qué momento lo cerramos? ¿En qué momento sale una sentencia? ¿En qué momento estamos seguros? Vamos a un juicio, ¿no? Y a nivel de la actividad económica eso es trascendental. Yo soy un banco y yo soy un fondo de inversiones, como sé que estoy haciendo negocios con alguien que está libre o no de polvo y paja y necesito una entidad que me lo pueda decir. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, cuando se puso, y en Semana Económica hubo un informe sobre esto, cuando se puso sobre la mesa la cantidad de activos que Odebrecht tenía en el Perú, que tenían que ser vendidos para evitar un colapso general de la empresa, muchos fondos de inversión, incluso de Canadá, de los Estados Unidos, europeos, estaban interesados en invertir, pero no había nadie que les diga, invierte tranquilo, que aquí va a haber seguridad jurídica, que aquí la cosa va a ir tranquila y que no te vamos a terminar embargando pues, hasta el lapicero de Que si tú compras un proyecto que no ha sido terminado justamente porque la empresa que te lo está vendiendo no lo puede terminar, entonces no te lo vamos a quitar, no te lo vamos a cancelar, nada se ha vendido, absolutamente nada. Correcto. Para terminar, señores, y agradeciéndoles a los dos por habernos ilustrado tanto en este tema, ¿qué debería hacer el fiscal Chavarri para poder darle vamos a decir, un giro a esto y pasar de la semántica a la práctica? Bueno, yo creo que lo primero que debería haber es sincerarse y decir qué está ocurriendo. ¿Por qué todavía no se cierra después de un año y medio de que Odebrecht reconoce que sobornó a 11 países, la mayoría en América Latina, y todavía no se cierra el acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es un tema interno, externo? ¿Es la empresa que está condicionando su colaboración eficaz para que se cierre el costo de la reparación civil? ¿O es un tema de capacidad? ¿Qué está ocurriendo? Eso yo creo que es la primera acción. Fundamental. Fundamental, porque no estamos hablando de cualquier caso de corrupción. No, es el caso de corrupción. Exacto. Bien. Karina. Sí, no, yo diría lo mismo. De hecho, a nivel de fiscalía, ordenarse, sacar o, no sé, formar una nueva estrategia de comunicación. Cuando uno revisa cómo han sido las comunicaciones del Ministerio Público de Brasil con la Policía Federal es increíble. O sea, es nivel de transparencia y la forma en la que ellos dicen con claridad en qué van los casos y hacia dónde apuntan. Hacia otra cosa, ¿no? Completamente. Y dos, también, eso no tiene que ver tanto con la Fiscalía, pero más bien con el Ejecutivo, con el tema de la Ley 30737, que supuestamente está hecha para poder cobrar la reparación civil. Todavía las listas de quiénes tienen que hacer qué cosas, si yo tengo que meter plata a un fideicomiso o no, no están claras. Eso Correcto. tiene que resolverse pronto. Hay un dato nomás adicional que es muy importante, que lo que está pasando en Brasil mucho tiene que ver con la presión social que ha habido. Que ha habido en Brasil. Las calles o indignadas. Sea, aquí más de 2 millones de brasileños salen a las calles para que siga la investigación. O sea, hay que sacar a 2 millones de personas. Para sacar a 2 millones de personas hay que pedirlo a Areca. Señores, les agradezco muchísimo por haber venido y quiero comprometerlos a que una vez que el fiscal asuma y empiece a trabajar en esto, vengan de nuevo y nos cuenten cómo la ven. ¿Les parece? Con gusto. Tengan ustedes buenas noches, vamos a hacer un corte.